ejemplo, me he encontrado con muchos jóvenes amantes de la literatura argentinos que odian a Borges. Pero entonces no me gusta cuando me dicen por qué, o sea, sus razones no me las banco mucho, como dicen los argentinos. Me dicen que es que fue un conservador de mierda, que estuvo con Videla o apareció en fotos con Videla o que era pues apoyaba la dictadura pues de Videla y de los dinosaurios de esa época. Pero pues eso no tiene nada que ver con literatura. Decime que es un mal escritor. Aparte que es relativo todos estos ataques en contra de Borges. Era un tipo conservador. Pues carajo, o sea, yo no le pido necesariamente un escritor que haya tenido un bagaje de vida demasiadamente variado y absurdo y rico como fuente pues de sus historias. Si las sacó simplemente de libros que le o de cuentos que le echan otras personas, pues es válido, ¿no? A la hora de ejecutar esa historia con sus palabras, hace lo que tiene que hacer un escritor, que es llevar a buen término un texto. Ya, suficiente. Sin embargo, Borges por ahí también viajó, le reclaman pues el hecho de que no salió mucho de su casa y que no era un tipo pues aventurero. No todos son de aventura, o sea, no todos son de esta vida pues errática y de moverse y moverse y no, o sea, hay unos que les gusta quedarse en un sitio y llevar su rutina y por eso no voy a leer los libros de alguien grande, hay razones un poco más válidas. Y lo de Videla, pues al parecer en ese entonces Borges estaba ciego, lo llevaban a todo lado a reunirse con personas importantes, él era el director de la Biblioteca Nacional de la Argentina, entonces le dijeron hay que ir a ver a Videla, vamos, entonces él iba, ¿me entiendes?, a saludar, pero bueno, él en últimas es un hombre de letras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya quiero salir de esto para ir a seguir creando mi fantasía. Pero por el hecho de que aparezca y que haya saludado a Videla una tarde en su palacio, no quiere decir que sea pues un pro dictadura. Entonces, como que lo juzgan muy apresuradamente a Borges. Listo, continúo pues con mi top. Bueno, en Emma Sanz el final es también una cosa brutal, sencilla, pero deja en evidencia pues la elegancia que tiene Borges para decir con palabras aparentemente sencillas, llevar a buen término un final, ¿no? Eso es increíble, esos finales de Borges. Top 2, Historia del guerrero y la cautiva, del libro también El Aleph en 1949. Tiene otro argumento bestial, aparentemente también sencillo. Hace un símil aquí, en realidad son dos historias. En la primera historia aparece un guerrero que, que va a invadir pues Italia, pero entonces se da cuenta de algo en ese momento al pisar Italia y este algo lo influencia tanto que decide cambiarse de bando, entonces termina atacando a sus compañeros. Aquí yo no les estoy contando mucho, no son spoilers, porque lo importante aquí es ver cómo Borges narra esa abdicación de tu cultura para asumir otra. Aquí es magistral Borges, entonces lo mejor del cuento no se les, hay que ir a leer el cuento para mirar cómo Borges hace esta renuncia y esta aceptación de otra cultura, entonces, o de bando, ¿no? El cambio de bando. Entonces no les estoy contando mucho, no les estoy tirando el cuento. Lo valioso de este cuento es ver cómo Borges ejecuta esta idea de cuento, que es absurdamente genial. En un par de párrafos lo deja uno sin palabras. Y el otro símil es con una historia ya que le pertenecía a él, como dice él en el cuento, una historia que le cuenta a su abuela inglesa, la esposa del abuelo Borges, que tiene pues descendencia inglesa o fue inglesa, que bueno, cierto día ve por ahí una india rubia que anda pues rodeada de personajes pues indígenas y es una rubia ojiazul y alguien por ahí le dice que es inglesa pero que tiene una vida pues salvaje como los indios, se comporta como los indios, entonces vive como los indios, tiene los hedonismos de los indios, la rudeza de los indios, entonces se da una situación similar a la otra, ¿no? Que hay una abdicación de tu cultura para asumir otra cultura. La forma en que Borges narra esto me deja a mí sin palabras. Es un cuento cortico, sencillo, pero súper profundo, el argumento es súper bestial. Entonces, pues nada, a leer Historia del guerrero y la cautiva. Llegamos al top 1.
Sí, señores, es El Inmortal, que también aparece en el libro La Aleph del año 1949. Si no estoy mal, es el primer cuento que abre pues este libro de cuentos. Es un texto complejo, ¿no? No es así que te lo leas y que su lectura sea así muy fluida, pues tampoco. Sin embargo, por él escuché a un youtuber que no recomendaba, si vas a arrancar con Borges, arrancar por este texto, porque le parecía pues muy complejo, él no lo disfrutó, no le gustó, pero también me encontré otros youtubers y comentarios por ahí que decían que es el cuento preferido de mucha gente, entonces que lo disfrutaron, que lo adoraron, entonces no me sentí tan solo, ¿no? En esto. Para mí, estoy absolutamente convencido que es lo más grande que he leído en literatura en general, tanto novela como cuento como poesía. No soy muy de poesía, pero es lo más asombroso que he leído pues, en literatura. Se llama El Inmortal. Es un cuento relativamente corto, largo, pero igual te lo lees de un tirón, que tiene pues esta costumbre de Borges de traer pues teorías filosóficas, ontológicas, históricas, para justificar un poco el artificio y la máquina de su cuento, de su ficción. Entonces, a medida que va dando situaciones de su cuento, se recuerda de cierta teoría por ahí que decía cierto filósofo o cierta secuencia histórica para pues, la fantasía que le incluye pues, a sus cuentos, de alguna forma tenga más validez pues, en cuanto a historia, en cuanto a gente que tiene más autoridad que Borges. Bueno, me dio la impresión leyendo ese cuento de que Borges a veces empezaba escribiendo textos a partir de una idea, de una pregunta filosófica, ontológica, etc. Para mí Borges quizás empezó este texto haciéndose la pregunta: ¿qué pasaría si un hombre llega a ser inmortal? ¿Qué ocurriría con ese hombre? Entonces, a partir de ahí se le fue pues la imaginación a Borges y llegó a un cuento monumental. Es una cosa absurda, yo nunca podría escribir algo así. Después de leer eso, Borges me dejó sin palabras, entonces lo súper recomiendo. Por supuesto tiene sus dificultades, todas estas teorías filosóficas, pero es un texto completo. Entonces, en la medida en la que es un texto completo, uno no necesariamente tiene que ir a descubrir estas referencias sobre otros personajes filosóficos, etc. No es tan necesario. Por supuesto, si las conoces vas a entender un poco más la cosa, pero no es necesario conocer o tener un previo conocimiento sobre estas teorías pues, que enuncia Borges ahí, o estas citas. Es un texto completo, y como texto completo él da razón del desarrollo de todas las ideas que se dan en el texto, así que a él no hay excusas para no leer este texto, está genial. Entonces sí, es un texto complejo, es un texto equiparado un poco con otros cuentos recomplejos de Borges. Para mí lo más complejo de Borges se llama Clon Ukbar Orbis Tertius, que lo he leído como 2 o 3 veces y no sé hasta qué punto se pueda disfrutar de algo como tan recargado de axiomas, de principios, de teorías, y es un gran texto, ¿no? Un buen cuento, pero para mí también tiene que haber algo de naturalidad, que la cosa no sea tan forzada y tan repensada y recalentada para que se dé esta emoción y este momento literario, ¿no? Entonces son textos un poco recargados que no los disfruté mucho. Pero en el caso del Inmortal hay demasiada narración, ¿no? No todo es teoría filosófica, hay narraciones absurdamente buenas, personajes muy interesantes, muy oscuros, trogloditas, monstruos, hay mucha fantasía, entonces pues nada, es un texto que súper recomiendo. Hasta que llegó el top, Borges, imprescindible. También recomiendo a Ricardo Piglia, argentino también, un maestro que es un experto en Borges. Tiene un documental, una especie de conversatorio que hace en una universidad, si no estoy mal, de Buenos Aires, que está en YouTube. Dura bastante el video, dura como 1 hora 50 minutos, casi 2 horas. Yo lo vi por partes, pero es delicioso ver esta especie de conversatorio que tiene Piglia, un experto en Borges, en Roberto Arlt, un experto en Kafka, un experto también en Joyce, pese a que lo consideraba un poco
forzado, considerado un poco forzado. Bueno, de Piglia leí Respiración Artificial, que es una gran novela, una teoría que tiene él ahí, que no sé si sea real o qué, pero es una gran novela que la recomiendo mucho. Y pues nada, pues fue Máquina Literacy Music. Nos veremos en otro video. Gracias.